de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pasemos ahora a Hebreo 2, verso 3. Unas preguntas acá. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Santo sea Jesús. Aleluya. Pude ver en el flyer que tienen un tema: guerra por tu salvación, Gloria a Dios. que viene siendo prácticamente, santo sea Jesús, lo que está aconteciendo hoy en día. Gloria a Dios. Y yo quiero predicar sobre el tema: una salvación en peligro. Santo sea Jesús. Una salvación en peligro. Y yo no lo voy a alborotar ya que usted se sentó, porque como costumbre comenzamos a mandar al pueblo a que adore. Gloria a Dios. Pero yo quiero que usted escuche esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sé que en medio del mensaje hay personas que van a recibir, bendito sea el Señor, y no se van a poder estar quietos. Sea Cristo glorificado. Quiero predicar sobre el tema: una salvación en peligro. Sea Cristo glorificado. Ese es el tema en esta noche. Por eso quiero hablar de lo que es la salvación. Cuando nosotros analizamos las Escrituras, nos damos cuenta que antes de que Jesucristo llegara al mundo, antes de su nacimiento, la palabra de Dios nos enseña que había un hombre llamado Simeón, y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que no hubiesen visto el ungido del Señor, hasta que sus ojos no vean el Consolador, al Señor. Sea Cristo glorificado. Y como Cristo no había nacido todavía, gloria a Dios, al parecer podemos ver que este hombre se le dio una palabra profética, y la muerte no lo podía tocar hasta que sus ojos no viesen al ungido del Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que en el nacimiento de Cristo, cuando fueron a presentarle, la Biblia dice que ahí mismo estaba Simeón, y dice la palabra de Dios que pusieron el niño en su brazo, y cuando él lo tuvo en su brazo, él dijo esta palabra: te pide a tu siervo en paz, porque han visto tu salvación. O sea que los ojos pudieron ver la salvación. Alabanza. Ahí entonces le dijo: te pide a tu siervo en paz. Cuando hablamos de salvación, la salvación no la dan los hombres. Santo sea Jesús. Ningún hombre puede darle salvación a nadie. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de liberar. Gloria al Señor. Liberar a alguien, salvar a alguien. Y entonces, cuando nos vamos a las Escrituras y nos vamos al libro de los Hechos, nos encontramos con una palabra muy poderosa, la cual dijo el apóstol Pedro. Una palabra muy fuerte, una palabra muy profunda. No a los que todo el mundo les quiere llamar profundidad en este tiempo. Santo sea Jesús. Me encuentro en la Biblia, después del apóstol Pedro orar por un cojo, alabanza,
y levantar a aquel cojo. Cuando Dios hizo el milagro, alabanza, Pedro y Juan fueron confrontados. Pero cuando fueron confrontados, el apóstol Pedro se puso de pie hablando acerca de aquel milagro y le dio a entender a la multitud que el cojo que estaba de pie no estaba de pie por él, no estaba de pie por Juan. Alabanza, le dio a entender que ese milagro ni lo hizo él, ni tampoco lo hizo Juan. ¿Y dónde voy con la palabra demasiada profunda, la cual dijo el apóstol Pedro? De repente el apóstol Pedro dijo esta palabra, alabanza, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, alabanza. Y en el verso 12 dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Cristo puede dar la salvación. Ni la da María, ni la da José, la da Jesús de Nazaret. Y podemos ver que cuando Cristo estaba en la tierra, ejerciendo su ministerio, la palabra de Dios nos enseña acerca de un hombre prácticamente que era rico. Este hombre, cuando usted se va a la Biblia, lo conoce como Zaqueo. Zaqueo con Z. Santo sea Jesús. Pero como este hombre se había enriquecido, como este hombre se había hecho de una fortuna. Este hombre cobraba impuestos para el gobierno romano. Santo sea Jesús. Y a cada cobrador de impuestos se le asignaba una franquicia. Ellos tenían que buscar el monto de esa franquicia. De ahí en adelante, todo lo que ellos recaudaban era de ellos. Y así se iban enriqueciendo. De tal magnitud que este hombre se había enriquecido. Pero este hombre, mis amados, llamado Zaqueo, al parecer se dio cuenta que Jesús estaba entrando a la ciudad. Donde Jesús llegaba, algo acontecía, algo pasaba, algo tenía que acontecer. Cristo no llegaba a los lugares a figurear, alabanza. No. Cristo no llegaba a los lugares para ser visto por los hombres. Cuando Él llegaba a los lugares era porque había una gran necesidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que Zaqueo al parecer quería ver a Jesús. Y la Biblia dice que rápidamente por donde Jesús iba a pasar, Zaqueo sabía que Cristo iba a pasar por ahí. ¿Qué hizo Zaqueo? Subió a un árbol. Y no cualquier árbol, un árbol sicómoro. Santo sea Jesús. Así se llamaba el árbol. Aleluya. Para ver cuando Jesús fuera pasando. Pero tremenda sorpresa, Zaqueo no sabía que el que iba a pasar lo iba a ver primero. Inmediatamente cuando Cristo va pasando, Zaqueo nunca se imaginó que el Cristo que él quería ver le iba a decir que descendiera hasta el árbol. Inmediatamente que suba pasando, lo primero que hace es que mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Adora mi alma la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que inmediatamente Zaqueo descendió hasta el árbol, lo recibió gozoso. Pero algo pasó, mis amados, que estando Jesús aún con Zaqueo, de repente lo mismo que estaban con Jesús comenzaron a claudicar. ¿Sabe por qué? Porque para ellos Zaqueo era un pecador. Alabanza. Y cuando comenzaron a cuestionar porque Cristo había estado con Zaqueo, un hombre pecador, mi alma alaba la gloria de Dios. Algo comenzó a suceder. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alabanza. Y es que Zaqueo inmediatamente puesto en pie dijo esta palabra: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Alabanza. Es lo que está diciendo. Si en algo yo he defraudado a alguien, si yo le he robado a alguien, lo que yo le he robado se lo voy a devolver cuadruplicado. Algo impresionante. Inmediatamente Jesús dijo esta palabra: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
alabanza. Estamos hablando de un hombre que prácticamente estaba perdido y Cristo le salió al encuentro, alabanza, y lo premió con la salvación. ¿Por qué hago esta introducción? Santo sea Jesús, porque el tema que tienen es impresionante. Guerra por mi salvación. Hay mucho tipo de guerra. Santo sea Jesús. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Adora mi alma la gloria de Dios, alabanza. Y al mismo tiempo en las escrituras nos manda a tomar toda la armadura de Dios, alabanza, y a fortalecernos con la espada del Espíritu, que es la palabra. Mi alma alaba la gloria de Dios, alabanza. El yelmo de la salvación, mi alma alaba la gloria de Dios. Para nadie es un secreto. Quizá usted se preguntaría: ¿cómo yo defiendo mi salvación? ¿Por qué Pablo dice que hay una salvación que está en peligro? Yo sé que hay gente que diga, quizá piense: mi salvación no está en peligro, porque yo sé quién me llamó, porque yo sé para dónde voy. Alabanza. El problema es que tú sabes quién te llamó y tú sabes para dónde va, pero tienes que saber dónde tú estabas, quién tú eras antes de tú aceptar a Cristo. Alabanza. A quién tú le servías antes de tú servirle a Cristo. Inmediatamente Cristo llegó a tu vida, alabanza, inmediatamente abriste tu corazón y lo dejaste entrar. De ahí en adelante comenzó la guerra, y ahí en adelante comenzó la batalla. Adora mi alma la gloria de Dios. Gloria a Dios. Porque no nos vamos a apoyar en las doctrinas de Calvino. Los calvinistas enseñan que la salvación no se pierde. Santo sea Jesús. Conocí un maestro muy elocuente en una iglesia. Me gustaba su enseñanza, cómo enseñaba, pero de repente adoptó la doctrina de Calvino y comenzó a enseñar en la iglesia que después que usted aceptó a Cristo, usted se puede descarriar, usted se puede ir para el mundo, usted puede hacer y deshacer, y que usted fue predestinado para la salvación desde antes de la fundación del mundo. En una ocasión yo lo confronté, le dije: no enseñe eso a la iglesia. Santo sea Jesús. ¿Sabe algo? La Biblia dice que como creíste será hecho. ¿Dónde está él hoy en día? Está bebiendo cerveza, está adulterando, está fornicando y está en el mundo, porque adoptó esa doctrina. Santo sea Jesús. La salvación sí se pierde, gloria al Señor, y debemos defenderla, debemos cuidarla. En el texto que leímos, Hebreos 2:3, en forma de una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, luego no fue confirmada por los que la oyeron? Mi alma alaba la gloria de Dios. Hubo una iglesia que el Señor le mandó un mensaje en Apocalipsis y le dijo: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona.
Santo sea Jesús. Quizá usted diría: varón, ¿acaso no sabe Dios lo que se van a salvar y lo que se van a perder? Claro que Dios sabe todo el que se va a salvar y todo el que se va a perder. Santo sea Jesús. Dios lo sabe todo. Quizá usted diría: predicador, y si Dios sabe lo que se van a perder y lo que se van a salvar, ¿por qué eso que Él sabe que se van a perder, por qué Él no los trae? Alabanza, para que también sean salvos. Alabanza. ¿Sabe por qué Dios no los trae? Porque hay algo que Dios respeta en el ser humano. Alabanza. Dios respeta lo que tú decidas. Alabanza. Hay algo que se llama libre albedrío, aunque muchos no lo quieran creer. Adora mi alma la gloria de Dios. Dios te presenta el bien y también te presenta el mal. En tu libre albedrío tú sabrás que tú vas a escoger si escoge el bien o si escoge el mal. Alabanza. Comenzando, mis amados, desde Adán, Dios le dijo a Adán lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Alabanza. Adán terminó haciendo lo que no tenía que hacer. Quizá usted me preguntaría: ¿pero acaso no podía Dios detener a Adán para que no comiera de lo que Dios le dijo que no coma? Entonces, si Dios lo detiene, alabado sea el Señor, entonces no tendríamos lo que es libre albedrío. Adora mi alma la gloria de Dios. Varón, y si Dios sabe lo que se van a perder, quizá diría usted: ¿por qué entonces Dios permitió que Jesús escogiera 12 y dentro de los 12 había uno que se iba a convertir en diablo y se iba a perder? Adora mi alma la gloria de Dios. Dios también lo sabía. Mi alma alaba la gloria de Dios, porque Dios lo sabe todo. Gloria a Dios. Pero Judas, él mismo se hizo desperdición. Él sabía lo que tenía que hacer y sabía lo que no tenía que hacer. O sea, Cristo glorificado, y Cristo lo había profetizado como Él lo iba a entregar. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es la salvación, hoy en día más que nunca la salvación está en peligro. Sea Cristo glorificado. ¿Por qué está en peligro? Hay guerra. ¿Cómo defiendo la salvación? ¿Cómo peleo por mi salvación? La salvación no se defiende. Alabanza. No se defiende. Tú me dices, yo te digo. Así no se defiende la salvación. Mi alma alaba la gloria de Dios. En los versos que hemos dado lectura, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cómo debemos, alabanza, utilizar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra. La Biblia nos dice cómo debemos orar en todo tiempo para poder estar firmes. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cómo defiendo mi salvación, cómo peleo por mi salvación. Alabanza. Cuando a mí me quieran presentar algo que choque contra la ley de Dios, que atente contra mi salvación, si yo lo adopto, estoy en peligro. Santo sea Jesús. La Biblia me dice a mí lo que debo hacer para ser salvo. Inmediatamente creí en Jesucristo, acepté a Jesucristo. Eso es parte de la salvación. Pero hay una parte que le toca a Dios y hay otra parte que me toca a mí. Alabanza. La Biblia dice que debemos cuidar esta salvación con temor y temblor. Sea Cristo glorificado. La Biblia dice en el libro de Romanos 13:11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque hoy en día está más cerca de nosotros nuestra salvación que ayer cuando creímos.
La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Te voy a decir una vez más por qué hay una salvación que está en peligro. Y el apóstol Pedro dijo una palabra muy profunda. Santo sea Jesús. El apóstol Pedro dijo: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santo sea Jesús. Hay gente que ha rompido ese vínculo, esa conexión con Dios concerniente a lo que es la oración. Hay una salvación que está en peligro. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que Dios lo marcó, que Dios lo rescató, que Dios lo limpió, que Dios lo sacó del fango, que Dios lo sacó del lodo. Alabanza. Y lo trajo al camino y le enseñó cómo deben caminar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alabanza. Y Dios le dijo en el camino que deben andar, según Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Alabanza. Hay un Dios que es santo. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. Y todo el que se corrompa, todo el que cambia la doctrina, todo el que cambia el principio, su salvación está en peligro. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Nadie me corra.